No hace falta, por la hora, eso sí, no hace falta leer la presentación, todos saben leer, hay carpetas que han quedado, por si alguien no lo tiene, lo leen, no me acuerdo en qué página está, creo que las 6, tienen la trayectoria de Ernesto, la de Silvina está en la M, que es el apellido de Silvina Marlia de Alonso. Bueno, amigos muy queridos y con una experiencia encomiable en materia de educación, que es justamente uno de los temas por los cuales las familias estamos muy preocupadas, porque es precisamente con la deseducación y con la educación torcida donde muchas veces se pierden nuestros hijos. Así que bueno, chicos, todo de ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Antes quiero pedir perdón. Ya había ensayado cuál era el perdón que teníamos que pedir por hablar a las 20:30. Ahora no sé qué decirle, porque nos han pasado cosas raras, pero jamás hemos hablado a las 11 menos 10 de la noche. Así que estamos programando 11 menos 10, esperemos, simplemente, qué raro esto, pero bueno, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Como dijo el amigo acá, hay matiné tras noche, así que entonces ahora tenemos toda la libertad del mundo para hablar cuanto queramos, porque total vamos a cenar, no sé, a las 2:30, los colorados cantarán a la 1 de la mañana, nos acostaremos a las 4 más o menos. Bueno, hacemos el intento de comenzar. Comenzamos entonces, trataré de ponerme así un poco incómodo, pero bien. Bueno, entonces el tema que está propuesto es educación familiar, status virtutis y verdad, ¿no? Y bueno, me alegro mucho de ver a Santo Tomás acá en el cartel, iba a decir, porque el propósito que tenemos Silvina y yo es que Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia, maestro sin igual, y además este año, el año pasado, este año y el próximo año, la Iglesia está celebrando un trienio del jubileo por Santo Tomás de Aquino. El año pasado recordamos los 700 años de la canonización de Santo Tomás de Aquino, que fue en 1323. Este año estamos recordando su muerte, los 750 años de su muerte, y el año próximo celebraremos los 800 años de su nacimiento. Por lo tanto, es también un homenaje a nuestro gran maestro y amigo, por supuesto, como decía Monseñor Tortolo, hablaba de los amigos de los santos, como amigos nuestros. Porque Santo Tomás nos guiará de alguna manera en esta presentación sobre educación familiar y virtud, ¿no? Conviene decir que Santo Tomás no hay un tratado de pedagogía sistemático en la obra de Santo Tomás de Aquino, sino que los principios de educación que podemos recoger y tomar de Tomás de Aquino están en función de otros temas que él estudió y a los cuales él se dedicó. Por ejemplo, es admirable sus cuestiones disputadas sobre la verdad, las 29 artículos de la cuestión disputada de verdad, de veritate, y bien, ahí hay una cuestión, la número 11, que precisamente se llama de magistro, sobre el maestro. Y es una admirable cuestión en 4 artículos donde Santo Tomás ofrece principios extraordinarios sobre lo que podríamos llamar la causalidad eficiente del maestro y la causalidad eficiente del discípulo, del alumno, ¿no? Y ven ustedes que Santo Tomás, ya en el siglo XIII, se anticipó con muchos siglos de antelación a lo que después lo que se ha llamado la escuela activa o la pedagogía moderna, ¿no? De hecho, Santo Tomás le atribuye al discípulo, al alumno, la causalidad principal de la educación. Y el maestro es un agente auxiliar, ejerce una causalidad eficiente auxiliar respecto del
discípulo, cosa que hoy llamaría la atención poderosamente. Es decir, ya lo había entrevisto claramente Santo Tomás en el siglo XIII, por supuesto, de la mano de San Agustín, gran maestro, por supuesto, como tan bellamente lo presentó Antonio esta mañana, y ya con antelación a eso, con antelación a los contemporáneos, Santo Tomás lo había visto claramente. Pero no nos vamos a referir a ese punto de la doctrina de Santo Tomás, sino que si ustedes me preguntaran, bueno, ¿y dónde podemos recoger, dónde podemos visualizar algunos principios de Santo Tomás con respecto a la educación familiar? Y bueno, para eso hay un lugar en el Corpus Thomisticum, que es precisamente el análisis del fin del matrimonio, porque allí Santo Tomás nos ofrece nos da la ocasión de encontrar una precisa y una preciosa definición de educación, como quizás no la tenemos en otra parte del corpus tomista, precisamente hablando sobre el fin del matrimonio. Y estamos hablando del artículo 1, de si el matrimonio es natural, es decir, de derecho natural, que corresponde a la cuestión 41 del sacramento del matrimonio en cuanto es un deber natural. Tanto la cuestión 41 como este artículo y los otros artículos que componen la cuestión pueden encontrarse en el suplemento de la tercera parte de la Suma de Teología. Bien se sabe que Santo Tomás no terminó de escribir la Suma, de puño y letra, digamos, de su mano propia, porque en diciembre de 1273 él tuvo un fenómeno, una experiencia mística, por la cual dejó de escribir. Y su secretario, el querido fray Reginaldo de Piperno, lo impelía a que terminase la Suma, que a la sazón ha sido la obra cumbre de Santo Tomás, y Santo Tomás se negaba a responderle, hasta que un día fray Reginaldo le manda que le diga por qué no quiere escribir. Entonces Santo Tomás contesta esa frase tan conocida que dice: querido fray Reginaldo, comparado con lo que he visto, los escritos míos son como paja. Comparado con lo que he visto, mis escritos son como paja. Bien, de todos modos, esto es anecdótico para recordar este episodio relevante en la vida del santo doctor. Me gustaría leer por lo menos una parte de ese argumento del artículo 1 de esta cuestión 41, y si me permiten, Santo Tomás dice así, ¿no? El matrimonio es natural, puesto que la razón natural nos inclina al mismo de dos modos. Primero, en cuanto a su fin principal, que es el bien de la prole, pues la naturaleza no tiende únicamente a la generación de la prole, sino también a su formación y educación hasta el estado perfecto del hombre en cuanto es hombre, que es el estado de virtud. Una música para nuestros oídos. El texto latino dice: sed traductionem et promotionem usque ad perfectum statum hominis in quantum homo est, qui est status virtutis. Y añade Tomás: por lo cual, según el filósofo en la Ética Nicómaco, tres cosas recibimos de nuestros padres: el ser, el alimento y la enseñanza. El término latino que utiliza Santo Tomás es disciplinam, disciplina, enseñanza por disciplina. Y continúa Tomás, y presten atención a estas palabras: y el hijo no podría ser educado e instruido por sus padres si no tuviera padres determinados y ciertos, lo cual no ocurriría si no hubiera alguna obligación de un varón a una mujer determinada, cosa que produce el matrimonio. Bueno, hasta acá la cita que me interesa destacar. El punto central quizás de este pasaje es la noción que Santo Tomás denomina como status virtutis, el estado de virtud. En estas
precisas y austeras palabras del angélico, no solo están contenidas algunas verdades esenciales, como acabamos de decir, el estado de virtud, del cual nos ocuparemos a continuación, que es el fin de la educación, como dice Santo Tomás, y el fin del matrimonio, que es el bien de la prole. Sino que, a propósito de este tema del matrimonio y la familia, y en el pasaje final que cité, Santo Tomás nos pone frente a los ojos, nos pone ahora a los ojos, a nuestra consideración, lo que podríamos llamar la desolación actual. ¿Por qué? A saber, que los hijos no pueden ser educados sin padres determinados y ciertos. Y aquí, sin saberlo, nuestro maestro Santo Tomás describe lo que nosotros conocemos con el nombre de familias ensambladas, constelaciones familiares, familias monoparentales. Y acá hago una pequeña paréntesis. La práctica pedagógica y psicopedagógica contemporánea fuera y dentro de las instituciones educativas corroboran tristemente esto que Santo Tomás dice: un hijo no puede ser instruido sin padres determinados y ciertos, o sea, sin que tenga un padre y una madre. Silvina lo podría decir mejor que yo porque es psicopedagoga y tiene mucha más experiencia que yo en consultorio y en instituciones educativas, pero yo tengo alguna experiencia en instituciones educativas y es una práctica común ver las dificultades pedagógicas, psicopedagógicas y psicológicas que tienen los niños que comparten un padre biológico, una madre incorporada, hermanastros y una constelación de chicos, de los cuales algunos son hermanos, otros no, con un régimen de visitas. Claro, esos chiquillos lamentablemente viven, digamos así, en préstamo de una familia a la otra, del padre a la madre. Bueno, es un tema que probablemente conozcan quienes están más cercanos al ámbito educativo. Y lo cierto es que estadísticamente estos chicos tienen más dificultades que los otros, justamente por esta, digamos, la causa metafísica, espiritual, la describe Santo Tomás. Sin que Tomás, por supuesto, hablase de familias ensambladas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además, si prestaron atención a lo último que dice Santo Tomás, cuando dice, un hijo no puede ser instruido sin padres determinados y ciertos, y decía también, repito, lo cual no ocurriría si no hubiese alguna obligación de un varón a una mujer determinada, cosa que produce el matrimonio. Bueno, ya ustedes se imaginarán qué cosa está anticipando Santo Tomás como algo horroroso, como una realidad ominosa y grave, que es el homomonio, el putimonio o el matrimonio igualitario. Claro, el pobre Santo Tomás vivió en el siglo XIII, dominado por una cultura patriarcal y machista, no podía ser otra cosa que el matrimonio fuese de un varón con una mujer. Pero en esto también acierta Santo Tomás, ¿no? De modo que ya tenemos una anticipación exacta y perfecta de cuál es el fin propio del matrimonio, es el bien de la prole. Vamos a avanzar un poco más ahora. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es el estado de virtud? En el vocabulario de Santo Tomás se diría que es un estado de perfección de las potencias humanas. Pero perfección en la mente del Aquinate implica siempre acto, actualidad. Esto es, la consecución recta y plena del objeto propio de cada potencia humana. Y ha de entenderse que cuando hablamos de potencia humana, nos referimos a aquellas que son específicamente humanas, que son el entendimiento y el apetito racional o voluntad. Esas son las potencias específicamente humanas. Lo dijo el padre Spam más temprano y también lo dijo Antonio también en algún momento. El entendimiento y el apetito racional. O sea, el estado de virtud es un estado de perfección, de actualidad. Pero es de evidencia cotidiana que nuestras potencias, específicamente humanas, suelen errar, suelen fallar en la consecución de sus objetos específicos, que son el conocimiento de la verdad,
el tema de nuestro encuentro, y el amor de la verdad bajo la razón de bien. Aunque fallan estas potencias, aunque la naturaleza haya dispuesto que tales sean las inclinaciones naturales de dichas potencias. Es decir, nuestra inteligencia y nuestra voluntad están ordenadas naturalmente a la consecución de la verdad y del bien. Pero es de experiencia común cuánto erramos, cuánto fallamos, cuánto nos desviamos del camino en cuanto al conocimiento de la verdad y a la petición del bien. De allí entonces que necesitemos esa fuerza que es la virtud, y bien sabemos todos cuál es la raíz etimológica de la palabra virtud. La palabra virtud etimológicamente viene de vir, que no es Virginia Gristelli, no es el apócope de Virginia, sino vir quiere decir fuerza, potencia, capacidad. De modo que la virtud es eso, es una capacidad, es una fuerza, es una potencia para que, rectificando la actividad de las potencias humanas, alcancen sus objetos específicos. Santo Tomás nos ofrece algunas definiciones de virtud, cuando dice, por ejemplo, que la virtud significa cierta perfección de una potencia. La virtud, en segundo lugar, dice en alguna parte, es complemento de una potencia activa. Y también dice, siguiendo a Aristóteles en esto, una definición que me gusta mucho, que es, la virtud es disposición de lo perfecto a lo óptimo. Vean qué bello esta definición, ¿no? La virtud es la disposición de lo perfecto a lo óptimo. Con lo cual Santo Tomás está diciendo que aún en esta vida de viadores que tenemos, la virtud siempre es perfectible. La virtud siempre es perfectible. No alcanza un estado terminal de consecución. Lo alcanzaremos en la patria, ¿no? Entonces, la educación no... Es decir, podremos como resumir esta primera parte, esta primerísima parte que estamos considerando. La educación no confiere al hombre las potencias que naturalmente le convienen, que ya las tiene. El hombre por naturaleza tiene las potencias que necesita en cuanto ser vivo racional, sino que apunta a la adquisición de perfecciones que no tenemos de una manera innata. Entonces la educación, pues, viene a completar un ser que no es de suyo enteramente perfecto, y en tanto que es un perfeccionamiento que conduce a un estado que no se poseía, solo cabe llamar a su término estado de virtud. En esto Santo Tomás sigue a Aristóteles, por supuesto, pero lo completa y lo supera. Porque, por ejemplo, ¿en qué lo supera? Podríamos preguntarnos. Porque para Aristóteles, si bien es verdad que en la Ética Nicómaco Aristóteles habla en los libros finales de la Ética Nicómaco de la felicidad como el último bien del hombre, sin embargo, en Aristóteles prácticamente está asociada la felicidad a la virtud. El hombre virtuoso es el hombre feliz. Pero Santo Tomás, que es un hombre cristiano, sabe que la virtud es un medio para la consecución del fin último del hombre, que es la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, por más perfectas que sean las virtudes, aún las teologales, sin embargo, son un medio para alcanzar el fin último del hombre, que es la beatitud o la bienaventuranza. Podríamos hacer una brevísima digresión ahora que tenemos tanto tiempo por delante. Bueno, no sé, pobre Silvina. Podríamos hablar un poco, brevemente, es una acotación, digamos, como una suerte de pie de página, sobre el decaimiento del concepto de virtud, ¿no? El decaimiento del concepto de virtud. En términos didácticos, como le gusta decir a Antonio dijo, didácticamente voy a referirme a tal cosa, y dijo 8 cosas. O sea, yo pensé que iba a decir 3 o 4, y dijo 8 cosas, más las 4 o 5 que ya venía diciendo antes. Pero bueno, ya lo conocemos, Antonio. La febril divulgación de los eslóganes de la famosa llamada posmodernidad nos han habituado a convivir con sus certezas y dogmas. Lo digo un poco irónicamente, ¿no? Certezas y dogmas de la posmodernidad cuya característica fundamental justamente son la falta de certezas y la falta de dogmas y el relativismo y otras cosas, ¿no? Es decir,
El estado de ánimo propio de la posmodernidad son las incertidumbres. Incertidumbres de toda especie en las que navega la mentada posmodernidad, ¿no? Antonio señaló algunas. Nosotros podemos repetir, por ejemplo, términos tan repetidos y tan conocidos que escuchamos en distintos medios, en las aulas, en los pasillos de tantas instituciones, de ministerios y todo eso. Palabras, por ejemplo, como interpretación, perspectivas, desencanto, pensamiento débil, fin de la metafísica, nihilismo, son algunos de los términos que constituyen el repertorio inexcusable de la cultura posmoderna. Para mí, en mi opinión personal, el dictum más poderoso y expresivo es el que adoptó el finado filósofo italiano Gianni Vattimo, que murió el año pasado, siguiendo en esto y en otras cosas a Federico Nietzsche, cuando Nietzsche dice que no hay verdad sino interpretación, no hay verdad sino interpretación, todo es interpretable, no hay verdades estables. Otra variante es la del filósofo francés Jacques Derrida, ¿no?, que es el autor de la famosa teoría de la deconstrucción, cuando dice, por ejemplo, que todo es texto, todo es lenguaje, o no hay nada fuera del texto, aludiendo al hecho de que el lenguaje no dice referencia a ninguna realidad, a ninguna cosa. Por lo tanto, si el lenguaje no se refiere a un ente, a una res, a una cosa, es fácilmente manipulable. En estos territorios, difícilmente, en estos territorios de la perspectiva, de la interpretación, del nihilismo, del fin de la metafísica, difícilmente subsista el propósito de anclar el comportamiento humano a un bien permanente, objetivo e independiente de toda forma de contexto histórico, social, psicológico, cultural. Como así también será imposible la empresa de definir la búsqueda filosófica o aún la del conocimiento científico como resolución de incertidumbres u opiniones en aras de la unidad que proporciona la verdad. En mi experiencia, también me desempeño como profesor en la universidad, y a veces cuando aparece un tema espinoso y lo discuto con mis alumnos, llega un punto en que cuando las posiciones son encontradas, la respuesta característica que suelen dar algunos alumnos, ¿cuál es? Bueno, profe, esa es su verdad. Lo han escuchado, por supuesto. Y esa es la manera de disolver el compromiso moral de definirse por una posición, ¿no? Definirse por la verdad o definirse por el error. Entonces, todos nos quedamos tranquilos en esta suerte de navegación democrática por la pluralidad de opiniones y de verdades. Profe, esa es su verdad. Lo acepto, tranquilo, todo bien, ok, cool. Así dicen los chicos, ¿no? Así dicen los pibes, los chicos. ¿Cómo? Antiguo, bueno, antiguo me dicen. Y entonces yo quedo en un estado de perplejidad porque ahí se termina la discusión. Ahí se acabó todo. Esa suspensión del juicio presuntamente nos deja tranquilos a todos, y ahora seguimos con la clase, dicen los chicos, ¿no? Sigamos con la clase, ya está. Bueno, pero ese es el clima espiritual en el que hay hoy, ¿no? En que navegan muchos chicos, ¿no? Bueno, esa es su opinión, esa es su verdad. Reconocen que haya una verdad, porque no es que lo niegan, pero es una verdad, ¿no? No es la verdad, sino es una posible entre tantas, ¿no? Bueno, ya decíamos esto de que la verdad no es el fin último del hombre. Lo dijimos recién respecto de la diferencia entre Aristóteles y Santo Tomás. Para abreviar un poco el tiempo y compadecerme de ustedes, voy a dedicarme ahora algunas palabras al tema precisamente, siguiendo a Santo Tomás, de la educación de los hijos como obligación de los padres y como derecho familiar natural. Cito, el doctor Angélico ha explicitado que el matrimonio está principalmente establecido para el bien de la prole.
es el fin principal del matrimonio, el bien de la prole, que consiste no solo en engendrarla, para lo cual no es necesario el matrimonio. Para engendrar hijos no es necesario el matrimonio, obviamente, sino además en promoverla al estado perfecto. Y dice, y agrega Santo Tomás en este pasaje, dice, porque todas las cosas tienden a llevar sus efectos a la perfección, porque todas las cosas tienden a llevar sus efectos a la perfección. Este es un pasaje del comentario a las sentencias, libro 4, distinción 39, que es una obra relativamente juvenil de Santo Tomás. El comentario a las sentencias era el manual de teología que usaban los profesores en el siglo II, siglo XIII. Después Santo Tomás mejora la composición de ese comentario y produce como texto para los principiantes la Suma de Teología. Como texto para los principiantes, la Suma de Teología. Pero este es un comentario, esta cita es un comentario, es un texto del comentario de la sentencia de Tomás. El efecto del Padre es la prole, el efecto del Padre es la prole, y el perfeccionamiento de esta su misma educación. De allí que el Padre no solo engendra al Hijo, sino que tiende por naturaleza a perfeccionarlo o educarlo. Si es verdad que todos los agentes tienden naturalmente a llevar sus efectos a la perfección. Esta reflexión profunda, metafísicamente profunda de Santo Tomás, tiene consecuencias quizás impensadas. Veamos. Por lo que vengo diciendo, lo natural es que la educación la realicen los padres. Lo natural es que la educación la realicen los padres. Pero eso que llamamos lo natural tiene un supuesto y lleva consigo una exigencia. El supuesto no es otro que el de la capacidad del padre o de los progenitores para la tarea educativa. Y la exigencia, tratándose de sujetos libres y responsables, es el deber moral de asumir el oficio de educador que pertenece a los progenitores en la misma medida en que son capaces de ello. Esto es muy importante porque también tiene alcances y consecuencias de hecho en la vida cotidiana. Nosotros nos desempeñamos en escuelas, ¿no? O sea, y somos defensores de la escuela católica. Digo nosotros porque Silvina y yo compartimos ese ideal, ¿no? Hay que rescatar la escuela católica, ¿no? Y lo que vemos es que los padres, quizás es experiencia también común de ustedes, es que, traen a los chicos, a sus hijos, y los depositan en la escuela con una especie de mandato implícito que rezaría más o menos así: edúquenme a mi hijo, edúquenme a mi hijo. Con lo cual los padres se están porque los padres creen que no tienen capacidad para educar a los hijos, que la capacidad en realidad la tiene la escuela o el colegio. Allá hay varios presupuestos erróneos. Primero, el desconocimiento de la recta doctrina, por supuesto, y segundo, una suerte de, voy a utilizar una palabra que no le gusta al padre Spam, pero una suerte de baja autoestima respecto de la capacidad y la potencia y la posibilidad que los padres tienen de educar a sus hijos. Naturalmente que hay muchos padres, lo veo yo, hay muchos padres que no tienen la capacidad de educar a sus hijos, no saben cómo hacerlo. Me contaba en el colegio en el que estoy la directora del jardín de infantes, que a veces se encuentra con padres de 32, 33, 35 años, que le preguntan a ella, como directora, ¿cómo tengo que hacer para ponerle un límite a mi hijo? Si mi hijo se levanta de la mesa donde están cenando y va y busca, no sé, el celular, 5 años, ¿no? O se pone una pantalla, ¿y cómo tengo que hacer? Y bueno, vaya a buscarlo y lo trae. Sí, pero ¿y cómo tengo que hacer? Y bueno, háblele, convénzalo, y si no quiere, bueno, ejerza su autoridad de alguna manera. Sí, pero tengo miedo que se revele. Bueno, por ahí quizás si lo agarra el brazo, no, pero eso ya sería violentarlo. O sea, fíjense ustedes el nivel del diálogo, que no es un padre. Muchos padres demuestran esta suerte de incompetencia para educar a sus hijos. Estamos hablando de chicos de 3, 4, 5 años. Entonces, este es el supuesto. Y por supuesto la exigencia, que es que tienen, como sujetos libres, tienen el deber moral de educar a sus hijos,
está también olvidado del horizonte de eso. Y a veces debemos reconocer malamente que la escuela se hace cargo de esto. La escuela dice, bueno, vamos a hacer lo que no hacen los padres. Entonces la escuela está arrogándose una responsabilidad que le cabe a los padres. ¿Comprenden lo que digo? Nosotros siempre tratamos de decir en todas las reuniones de padres, sobre todo con papás de jardín de infantes, miren, nosotros somos cooperadores de la educación que ustedes deben comenzar a formar en sus hijos. Si ustedes no forman a sus hijos en hábitos operativos buenos, que eso es la virtud, nosotros no podemos hacer mucho. Y lo vemos más adelante en el colegio secundario, la diferencia notable que hay entre una familia que acepta el proyecto educativo del colegio y está de acuerdo con ese proyecto, lo promueve en su casa, en su hogar, y aquella familia que no lo, o que es neutra, o peor aún, que es contraria al proyecto educativo. ¿En qué vemos la diferencia? En cómo son los chicos. No solamente en cuanto al rendimiento intelectual, sino al perfil moral de un chico. Es notable la diferencia. ¿Cuán poco puede hacer el colegio si la familia pone una traba o se mantiene neutral frente a ciertas cosas que la escuela propone? Eso nos demuestra por vía indirecta la relevancia insustituible que tiene la familia, ¿no? Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. El querido, ya fallecido, padre Alberto García Vieira, que era un dominico cordobés, los más grandes entre nosotros lo conocimos, un libro muy bueno de él, entre los muchos que tenía, Política Educativa, encontramos algunos pasajes muy luminosos a propósito del derecho de la familia a la educación de los hijos, defendido contra las tesis estatistas, ¿no? Me permito esta cita del padre García Vieira. El derecho de los padres a la educación de sus hijos es sostenido, o ha sido, esto lo escribió en el año 60 más o menos, o sea, hace 60 años, un poco más, ha sido sostenido más o menos por todas las legislaciones occidentales de inspiración cristiana y greco-romana. Pero a medida que la inspiración ha ido cambiando y se ha hecho liberal y racionalista, el derecho paterno se pierde, transfiriéndolo al Estado. Comunismo, marxismo, socialismo, liberalismo laicista, dice el padre García Vieira, niegan la patria potestad de hecho o de derecho, pasando la educación al Estado. Entre nosotros, o sea, en Argentina, Rivadavia, Sarmiento, Roca
y la legislación pedagógica actual a la época del padre García Vieira, pero podríamos decir que lo que dice el padre García Vieira sigue vigente hoy, transfieren totalmente o parcialmente al Estado el derecho a educar. Esto lo dice el padre García Vieira contra la injerencia del Estado, ¿no? Podríamos hablar mucho de la injerencia actual del Estado. Por ejemplo, para hablar de ESI, por ejemplo, tendríamos educación sexual integral, ¿no? Tendríamos una materia importante para ver de qué manera el Estado sigue todavía metiéndose en ese tema. Pero me interesa una cosa actual, ¿no? Actual por lo que van a ver ahora. El padre García Vieira dice también, hay quienes desnaturalizan el derecho de los padres a la educación de sus hijos, fundándolo en la libertad o en la llamada iniciativa privada. Hasta acá la cita. Expresión esta del padre que ha de vincularse con una previa afirmación del dominico, y es que, cito, el derecho de los padres a la educación de sus hijos es un derecho natural. La Iglesia vela por hacerlo efectivo y hacerlo respetar del Estado, y no tiene su fundamento en la libertad del padre, como se ha dicho tantas veces, sino en la justicia y en la ley natural. ¿Por qué me interesa destacar esta cita del padre García Vieira cuando dice que el derecho de la educación no se funda ni en la libertad de los padres ni en la iniciativa privada? Yo no conocía este texto de García Vieira, confieso, pero esto me hizo acordar a un tema muy actual. Me hizo acordar voy a decirlo en castellano, a Murray Rothbard, que es el mentor intelectual de Javier Milei. Murray Rothbard es un economista, ya murió, ¿no? Es un economista, un politólogo y un historiador norteamericano que es el fundador del movimiento libertario en Estados Unidos y uno de los padres del anarcocapitalismo. Todos quizás están familiarizados con algunas de las cosas que dijo Milei en su campaña electoral sobre la posibilidad de que haya un mercado libre de niños, de venta de niños. Bueno, Rothbard, este hombre que estoy citando, lo dice expresamente, ¿no? Dice, bueno, entre otras cosas, Rothbard se opone a la normativa de la asistencia obligatoria a la escuela, no sabiendo si Rothbard por ahí prefería el homeschooling como esquema escolarizador de los niños, y está en contra también de las leyes que prohíben que los niños trabajen y se ganen la vida. Fíjense ustedes, leyes que han impedido por la fuerza la entrada de los niños en el mercado laboral, privilegiando de ese modo a sus competidores adultos. Una locura. Juzga que si se permitiese el mercado libre de niños, se eliminarían algunos desequilibrios y se llevaría a cabo una transferencia de bebés y de niños desde padres que no los quieren o no los cuidan a padres que desean ardientemente tenerlos. Y todos los implicados en este humanitario negocio, sean padres biológicos, niños y padres adoptivos, que los compran, porque Rothbard dice que este mercado es un mercado, por lo tanto, el padre puede vender el derecho de propiedad que tiene sobre sus hijos. El derecho de propiedad que tiene sobre sus hijos. Porque dice, si el hijo me perturba y no quiero alimentarlo, puedo tener el derecho a venderlo. Porque siempre va a haber padres que quieran, siempre va a haber padres que no puedan tener hijos y esos padres seguramente van a estar más que bien dispuestos a alimentarlos. Si este mercado se regulase libremente, sin intervención del Estado, no habría problemas en la alimentación de los hijos y los hijos crecerían en hogares sanos, saludables, hogares libres y felices. Bueno, Milei adhirió a estas y las propaló estas propuestas, ¿no? Y que yo sepa, no sé ustedes, que yo sepa, la famosa Fuerza del Cielo no se lo reprocharon nunca a Milei esto. Nunca hubo un reproche de la Fuerza del Cielo para que Milei se desdijera de estas barbaridades. En fin, lo vamos a hablar de Milei, ¿no? Y para ir terminando mi parte, viene lo mejor ahora. Porque yo pienso que hablamos poco de Santo Tomás. Podríamos haber hablado más, pero ven ustedes, ¿no? Nosotros
tenemos traducido a Santo Tomás no solamente al castellano, sino lo tenemos traducido a la sabiduría popular, no populista, sino popular, de nuestros gauchos y de nuestros criollos. Aquellos principios doctrinales perennes, universales, nosotros los heredamos de la España de Isabel la Católica, de Fernando, porque a su vez ellos, esa España imperial que reconquistó la España contra los moros, provocó o llevó adelante esa empresa extraordinaria que fue la evangelización de América, ¿no? Con España nos vino el oro, el incienso y la mirra de los reyes, de los magos en Belén, y nos vino la cultura y la civilización. Pero nos vino también la sabiduría del hidalgo español, del caballero español y del caballero cristiano. Y esa sabiduría, ese hidalgo, ese arquetipo, ¿dónde está contenido? Bueno, en el Martín Fierro, ciertamente, muchos lo sabrán. Quizás no estoy diciendo nada nuevo, pero si uno, por ejemplo, repasa la segunda parte del Martín Fierro, la vuelta del Martín Fierro, uno puede leer con mucho provecho los consejos de Martín Fierro a sus hijos y al hijo de Cruz, Picardía. En esos consejos está contenida la sabiduría sobre la educación de los hijos. Quizás en tanta profundidad, exagerando un poco, a lo que Santo Tomás dijo, con otro lenguaje, con un lenguaje que nosotros podemos entender mejor, ¿no? Ya termino. Martín Fierro ha vuelto, digamos, se reencuentra con sus hijos y ha vuelto después de una dolorosa experiencia. Y lo dice él en estos consejos, ¿no? Y por eso es que puede ser maestro de los más jóvenes. Por eso es que puede ser maestro de los más jóvenes. Y si lo pusiéramos en el lenguaje de Santo Tomás, puede ser maestro porque tiene la ciencia en acto. Santo Tomás dice que el que puede enseñar es el que tiene la ciencia y la virtud en acto, porque solamente alguien se puede dar aquello que tiene uno en acto, a alguien como el discípulo que la tiene en potencia para que el mismo discípulo haga el proceso que el maestro ha hecho sobre sí mismo. Y en algunos de estos consejos, o en todos, pero en algunos que voy a despigar, están contenidas las cuatro causas de la educación. La educación como un ente, como una actividad, como una relación, está compuesta por las cuatro causas que ya definió el viejo maestro Aristóteles. La causa material, la causa formal, que es la constitución intrínseca del ente, y la causa eficiente y la causa final, constitutivos extrínsecos del ente. Leo algunos de los consejos para que veamos esta sabiduría con la que Santo Tomás ha sido traducido a nuestro lenguaje criollo. Por ejemplo, dice Fierro, nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia, se vuelve en unos prudencia y en los otros picardía. Es admirable este pasaje, porque vean ustedes, cuando dice Fierro, nace el hombre con la astucia, lo que está queriendo decir es que el hombre nace con la cogitativa, que es un sentido interno, que al hombre, a cada hombre lo orienta en el aquí y en el ahora, para hacer lo que corresponde, para hacer el bien y evitar el mal en lo concreto. Esa es la astucia de la que habla Fierro, de la que habla José Hernández, por supuesto, que tenía formación. Pero vean ustedes, dice, en uno se convierte en prudencia y en otros picardía, entendiendo aquí que la picardía es una falsa prudencia, es la prudencia carnes, mientras que la prudencia que dice Fierro es la verdadera prudencia, es la virtud moral por excelencia. ¿Y por qué en uno se convierte en prudencia y en otros en picardía? Por la educación, por las experiencias que uno va acumulando y va haciendo propias para convertirse en un hombre virtuoso o en un hombre malvado. En este pasaje está lo que podríamos llamar nosotros en el lenguaje técnico la causa formal de la educación, que es la prudencia. Y con respecto a la causa eficiente, es decir, ¿quién enseña? ¿Quién puede enseñar? ¿Quién tiene la autoridad para enseñar? Ese famoso verso conocido que dice,
un padre que da consejos, más que padre, es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución. Naides sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. El padre que da consejos es el educador. Y no pensemos mal que cuando dice amigo no es porque el padre sea un amigote de su hijo, sino porque creo yo que acá Hernández está parafraseando en el fondo a la ética nicómaca de Aristóteles, porque Aristóteles dice que el amor de amistad es uno de los amores más perfectos que hay. Es el famoso amor de benevolencia, del que habla en un libro que no me acuerdo ahora, de la ética nicómaco. El amor más perfecto, o sea, el padre no es un amigote, es un amigo porque lo ama a su hijo de una manera tan excelente como un amigo ama a otro amigo. Y les doy estos consejos que me ha costado adquirirlos, Ernesto, ahí, así, porque deseo dirigirlos, pero no alcanza mi esencia hasta darles la prudencia que precisan para seguirlos. Extraordinaria sabiduría también aquí, cuando dice, no alcanza mi esencia, como diciendo, en la educación del hijo no basta solamente el conocimiento o la información o la instrucción. Es conveniente, pero no necesaria. La educación se produce cuando el niño o el alumno o el discípulo adquiere esta virtud moral que es la prudencia, y eso se ejerce, y eso es la rectificación del apetito del obrar moral. Y además dice, deseo dirigirlos. Ahí está la intencionalidad perfectiva de la obra educativa. Y por último, la causa final de la educación, ¿no? También conocido el verso, dice, hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas, claro. Mejor que el enciclopedismo es el aprender a ser virtuoso, eso es lo que está diciendo Fierro. Basta de enciclopedismo, basta de Sarmiento, basta de civilización y barbarie, vayamos por el arquetipo del caballero que es el hombre virtuoso. Permítanme descansar, pues he trabajado tanto. En este punto me planto. Y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. Acá podríamos decir que este Cristo que está mentado es la causa ejemplar de la educación. Porque así como hay 4 causas, en realidad hay 5. ¿Por qué? Porque el maestro debe educar en función de un arquetipo, de un modelo que es Cristo, ¿no? Y bien, yo, como Fierro, también aquí me planto, ¿no? Aquí me planto. Yo en este punto me planto. Y aquí termino mi canto. Voy a darles un versito. Disculpen si los he cansado tanto. Gracias doy a Tomás, el de Aquino, gran cabeza para pensar, y vaya si fue santo. Queridos amigos, les digo que viva la patria argentina y la Santa Federación. Muchas gracias. Perdón. Quería dedicarles unos versos a los Gristelli también. No sé si está Virginia allá atrás. Y entonces va un versito chiquito para los Gristelli. Todavía no lo hagan. Esperen que termine. Y un aplauso a los Gristelli, que todo esto han combinado. Y para gloria de Dios y esta patria de llanto, vienen sudando grueso y han laburado tanto. Ahora sí, un aplauso. ¿Vieron por qué me conquistó? Es un poeta. Es un romántico. Bueno, primero 2 salvedades. No voy a decir todo lo que iba a decir porque me van a odiar y porque él me prometió que iba a abreviar y no abrevió lo que me dijo. Pero quiero hacer 2 salvedades. Soy psicopedagoga buena, porque decir que es psicopedagoga es como tirarme un salvavidas de plomo. Es decir, esta que es psicopedagoga, en este caso me parece que, ¿se acuerdan? Traigo a la memoria la anécdota de rompí todo. Soy torpe, no tengo psicomotricidad. La anécdota de Chesterton cuando le preguntan si él era un escritor católico. Y Chesterton dijo, no, se equivoca, amigo. Soy católico. A veces escribo y cuando lo hago se me nota.
Bueno, a mí me gusta definirme como soy católica. Me dedico a la psicopedagogía y educación y cuando lo hago intento que se me note. Pero lo que me define no es la psicopedagogía. Segunda aclaración. Somos defensores de la escuela. ¡Ah! Habrán dicho ustedes. De la escuela católica, como Dios manda, de la misma forma que somos defensores del matrimonio de uno con una delante de Dios para toda la vida, a pesar de la diversidad de familias que hoy nos proponen. Somos defensores de la escuela católica, a pesar de las no escuelas y no católicas que vemos, porque la Iglesia siempre ha tenido la escuela para transmitir el mensaje, para evangelizar. El problema es que estamos en una situación donde primero empezaron las familias a no elegirnos por ser católicos, después los docentes empezaron a elegir la escuela también no por la catolicidad, y a la Iglesia no le interesa más la educación. Entonces creemos que nuestro mejor acto de rebeldía y de ser contrarrevolucionarios es defender la identidad de la escuela católica. Por eso somos defensores. Bueno, voy a intentar leer algunas cosas porque si no las leo y empiezo a hablar me voy a ir mucho tiempo porque me gusta hablar y me gusta contar, dar testimonios de lo que he visto y he oído. Como decía Ernesto, el bien de la prole no se agota en la generación, sino que requiere de la conducción y la promoción al estado más perfecto del hombre, en tanto hombre que es el estado de virtud. Por eso es triple la labor de los padres, es engendrar, criar y educar. Y en estos triples principios encontramos a Dios como la causa ejemplar, ¿no? Los padres somos colaboradores de Dios. Es por esto que el agradecimiento de los hijos a la educación que le han dado los padres, a la vida en primer lugar, a la vida, a la crianza, a la educación, pertenece a la virtud de la piedad, dirigida en primer lugar a Dios y en segundo lugar a nuestros padres que nos dan la vida. Y es por eso, a mí siempre me ha llamado la atención la definición de Santo Tomás, que cuando habla de educación dice la conducción de la prole. Y digo, pero si los maestros no son los padres de los hijos. Pero también uno reconoce en sus maestros, en sus verdaderos maestros, esa paternidad espiritual que viene de Dios, y por eso es que nosotros podemos reconocer en esta suerte de admiración que le profesamos a nuestros maestros verdaderos, esta virtud de la piedad, porque quizás no nos dieron la vida biológica, pero sí nos dieron la mejor vida. Algunos de nosotros, en mi caso personal, la fe no me la transmitieron mis padres. Yo me convertí gracias al contacto con buenos maestros. Y a esos maestros le debo la mejor vida que ellos me pudieron presentar. Por eso es que, siendo grande, nosotros lloramos la muerte de nuestros maestros como de un padre se tratase. En Éfeso se nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vayan bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y en Proverbios dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque siempre serán una corona hermosa para tu cabeza y un collar para tu cuello. Cuando esta mañana estaba sentada atrás y miraba a todos ustedes, decía qué difícil que es hablar de la crianza de hijos en un auditorio tan heterogéneo, donde teníamos jóvenes que todavía no tienen hijos, pero que sí están en la mente de Dios, donde tenemos mujeres que no tienen hijos biológicos, hombres que no tienen hijos biológicos, pero acá estamos hablando de la paternidad y de la maternidad de toda mujer y de todo hombre. Cuando veía
matrimonios que estaban dándole el pecho, mujeres que le daban el pecho a su hijo, junto con otras mujeres que creo que están, mujeres y hombres, que están también gozando de esa bendición que ustedes recibieron en el rito del matrimonio. También me ha llamado mucho la atención siempre, digo, ¿por qué cuando dos jóvenes novios se van a casar, en la bendición el sacerdote le dice, sean padres fecundos y de reconocida virtud, y que puedan ver a los hijos de sus hijos? Digo, ¿por qué en el matrimonio parecería que la mejor bendición que se le puede dar a dos jóvenes muy jóvenes es que puedan ver a los hijos de los hijos? Entonces creo que en el abuelazgo también se ejerce esta paternidad. No es para mirarlos como quien se regocija mirando. Iba a ser un chiste porque mi esposo cada vez que miraba a los niños pequeños, nuestros niños pequeños, decía, son un manojo de satisfacciones básicas insatisfechas. Yo le decía, ¿podemos mirarlos con otros ojos? Entonces vamos a invitarlos a mirar a los niños con ojos teologales, que en realidad cuando a nosotros nos forman, quienes nos dedicamos a la educación, quienes nos dedicamos a las humanidades, siempre nos hablan de la niñez como una etapa evolutiva. En psicología del desarrollo, en psicología educativa, nos hablan de la niñez como, bueno, una preparación para la adolescencia, la pubertad, te dicen todas las cuestiones de la pubertad, la adolescencia, parecería que es como una carrera para llegar hasta la vejez. Sin embargo, la niñez es un estado teologal, no es un estado evolutivo. Dice Marcos, tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo le dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Dios ha fijado su mirada en los niños y lo ha hecho objeto de su predilección. Él ha querido poner al niño en el centro de su reino. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Es ciertamente significativa esa advertencia, no solamente dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Los niños son esa hechura recién salida de las manos del Creador y que tienen ese conocimiento connatural. Vieron que a los niños todo lo que es misterio, todo lo que es sacro, le es absolutamente natural. Creo que ahí radica esta advertencia de nuestro Señor, no se lo impidáis. No hagamos de nuestros pequeños desde chiquitos perfectos racionalistas ni relativistas, porque para los niños el misterio es algo natural. También nos advierte que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Les confieso que desde que presenciamos lo que presenciamos, no puedo dejar de pensar por qué el Señor ha permitido eso, por qué ha permitido que todos nosotros seamos testigos de esto. Les comparto una pequeña anécdota. Cuando se descompone, ¿cómo se llama? Larisa. Yo justo estaba en el último banco, entonces hicimos un pequeño círculo quienes estábamos ahí para empezar a rezar y dijimos, vamos a buscar al Padre Spam, tenemos al Padre Spam. Me encanta decirle porque parece un spam de... Bueno, vamos a buscar al Padre. Estuvimos con vos, empezamos a recorrer por todos lados, fuimos al patio, vinimos acá al garage, acá al hall, por todos lados nada, lo volvíamos a buscar, nada. Después de buscarlo por el comedor, por todos lados, siento las risas de los niños. Y fui atrás de las risas de los niños y estaba el Padre Spam jugando con los niños, jugando al, no sé cómo se llama ya este juego de manos, y dije,
¿Por qué ha pasado esto en este momento? Porque el sacerdote que estuvo acá dándonos una conferencia donde pudo demostrar su sabiduría, su experiencia, nos comentó que ha hecho estudio de psiquiatría, en el momento de ocio estaba jugando con los niños, se estaba haciendo un niño, estaba con ellos, entre ellos. Dios camina entre los pequeños de corazón y de edad y nos invita a imitarlo. Los niños son signo de la presencia de Dios y de su bendición. Hay que cuidarlos, hay que conducirlos hacia una tierra fecunda, velar por ellos, a bajarse a su nivel, un nivel distinto al del adulto y caminar a su lado. Su pequeñez y debilidad, lejos de ser obstáculo, se presenta como posibilidad de conducción. Son débiles, pero no son incapaces. Necesitan de otros para avanzar. La Sagrada Escritura nos enseña que los niños son un don de Dios, fuente de gozo y alegría, y que están necesitados de guía y conducción. Yo voy a pasar todas estas, porque eran todas citas bíblicas, para fundamentar por qué digo que un niño es un don, que un niño es fuente de gozo y alegría, y que los niños necesitan guía y conducción. Vamos a pasar todo esto. También se nos advierte que es necesario instruir a nuestros hijos. En el libro de los Proverbios encontramos: inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Quien ama a su hijo le corrige con frecuencia, demostrando así que el amor filial implica disciplina y educación para el bien del hijo. También, y acá para que no tengamos rienda suelta, se nos advierte: padres, no irriten a sus hijos. Al contrario, edúquenlos, corríjanlos y aconséjenles según el Espíritu del Señor. También nos pide hablarle de la fidelidad de Dios, inculcándoles en la casa, en el viaje, al acostarse, al levantarse, las enseñanzas de Dios. Jesús creció en el tiempo y nosotros podríamos decir que él no tuvo necesidad de Dios, de educación, siendo Dios. Sin embargo, él quiso ser educado por un padre y una madre. El Evangelio en San Lucas, particularmente atento al periodo de la infancia, narra que Jesús en Nazaret se hallaba sujeto a José y a María. Esta dependencia nos demuestra que Jesús tenía la disposición de recibir y estaba abierto a la obra educativa de su madre y de José, que cumplían su misión. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. La maternidad de María no se limitó exclusivamente al proceso biológico de la generación por obra del arcángel San Miguel, sino que, al igual que sucedió en la casa de cualquier otra madre, también contribuyó de forma esencial al crecimiento y al desarrollo de su hijo. María es Theotokos, no solo porque engendró y dio a luz al Hijo de Dios, sino también porque le acompañó en su crecimiento. La mejor forma de guiar a nuestros hijos es mirándolo con ojos teologales. No hay pedagogía que pueda suplantar a la pedagogía evangélica. Solo así sabremos enderezar sus caminos. Ahora bien, esto encuentra, como bien decía Ernesto, su hábitat natural en la familia, pero a nadie le es ajeno que la familia está siendo atacada. Ante tantos derechos que se reclaman, es preciso reafirmar con fuerza el derecho de los niños de crecer en una familia, con la masculinidad del padre y con la femineidad de una madre. En la relación padre-hijo se da la filiación. A través de ser hijo de, es que nosotros entramos en la historia.
La filiación es la historia viva y encarnada de cada uno de nosotros. Sin embargo, hace tiempo que se ha perdido el valor de la función del padre. La autoridad del padre ha sido ridiculizada. Las mujeres prescinden de él de forma manifiesta, lo que provoca que los hijos le pierdan absolutamente el respeto. La actual devaluación de la función paterna, provocada por el convencimiento social generalizado de que el padre y la madre son intercambiables, de que no hay diferencias biológicas entre los sexos y que las mujeres pueden sacar adelante a sus hijos solas, ha provocado en los últimos años que muchos niños crezcan en ausencia absoluta de un modelo paterno con los efectos negativos de tal omisión. Cada vez son más las mujeres que eligen la maternidad fuera del matrimonio. Cada vez son más las mujeres que prescinden totalmente de la presencia de un varón, tanto para la concepción cuanto para la crianza. Admítanlo, ustedes están devaluados, están out en el mundo de hoy. La presencia y el papel del padre, incluso en la procreación y la maternidad, es considerada perfectamente prescindible. Estas mujeres que deciden tener un hijo consideran al niño como un bien propio y exclusivo. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, a la inversa. Padres solos criando, sobre todo padres orientados al mismo sexo, porque no sé por qué están con la obsesión de adoptar niños. En estos ambientes de madres solteras, abandonadas, separadas, divorciadas, padres solos, homosexuales, están convencidos de que ellos se bastan y sobran para criar a un hijo. Idea que es absolutamente errónea, no son intercambiables. Y fíjense que a veces, Ernesto siempre dice que detrás de toda mujer hay una pequeña feminista, aun cuando no lo quiera admitir. Fíjense que la valoración actual que nosotros hacemos de los varones es en tanto y en cuanto se parece a las tareas femeninas. Valoramos el hombre que está a la par de nosotros limpiando en la casa, cambiando los pañales. Así, no estoy diciendo que el hombre no pueda hacer eso, pero eso no es lo que lo hace mejor padre. Lo que lo hace mejor padre es que pueda aportar la esencia de su masculinidad. El desarrollo emocional de la persona está en directa relación con la cariñosa, educativa, disciplinante e imprescindible interacción de ambos padres. Una mujer que se autoperciba mujer y que sea mujer, un hombre que se Perdón, nosotros hablamos mucho de ideología del género y me he dado cuenta que utilizamos muchos chistes irónicamente, sin explicar que estamos hablando irónicamente. Cuando vos hablaste del heteropatriarcado de Santo Tomás, quedó así como, y ahora yo cuando hablo que se autoperciben, son chistes, pero es muy feo explicar los chistes, así que vamos a pasarlos nomás. Se estima que 1 de cada 3 niños crece sin padre actualmente. Esto constituye la tendencia demográfica más perjudicial de esta generación. Aproximadamente un 40% de los niños nacen actualmente fuera del matrimonio, lo que normalmente significa muy poco en ninguna relación con el padre biológico. Cuando en una sociedad el fenómeno de la ausencia paterna adquiere este carácter masivo, deben esperarse consecuencias no solo en el devenir psicológico del individuo, sino en toda la sociedad. El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor, y esto lo dice el DSM-4, lo dicen los manuales psiquiátrico y psicológico, mayor riesgo de enfermedad mental, mayor dificultad para controlar sus impulsos, ser más vulnerables a las presiones de sus padres, de tener mayor problemas con la ley. La falta de padre constituye un factor de riesgo para la salud mental del niño. Los adolescentes sin padres tienen antes y en mayor medida experiencias sexuales,
tienen mayor riesgo de abusar de las drogas, del alcohol, tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales e inclusive la tasa de suicidio es mayor cuando está la ausencia del padre. Sufren más proporción de abandono escolar y de criminalidad. Sufren problemas de identidad sexual y emocional. Sufren trastornos de ansiedad y de depresión. Estos hijos sin padres, luego, en la edad adulta, les será muy difícil educar a sus hijos por la falta de ejemplo masculino. Hay un fenómeno, que no voy a entrar, también lo vamos a pasar, que se llama el síndrome del emperador. En realidad el que le puso este nombre es bastante antimonárquico y en realidad identifica el síndrome del emperador como los niños tiranos. Niños que, con la inmadurez que tienen, ejercen autoridad sobre sus padres. Yo cada vez veo más padres golpeados, no mujeres golpeadas, sino padres que son golpeados por sus hijos. Cuando el niño no tiene autoridad, cuando el padre no es una autoridad, el niño se convierte en autoridad. Y se convierte en una autoridad sin sabiduría, sin sentido común, sin sentido de la medida para ejercer el poder, se convierte en un pequeño tirano. La tiranía de los hijos es esto. Y para finalizar, 2 palabras sobre por qué insisto tanto en la necesidad de un papá varón y de una mamá mujer en la educación de los hijos. También uno dice, ¿por qué Santo Tomás en su época decía el matrimonio es la unión de uno con una ante Dios para toda la vida? Parecía medio redundante decir uno con una. ¿Hace falta aclarar qué es uno con una? Sí, hace falta, pero no solamente para venir al cruce de las ideologías actuales, sino porque hay un fundamento teologal, hay una esencia de la mujer y hay una esencia del varón. La madre tiene una identificación psicológica más intensa con su hijo. Para la madre, el hijo es parte de sí. Está mucho más implicada desde el punto de vista psicológico y más identificado con él. Suele adaptarse mejor, sabe hacerse cargo, ir en su encuentro, sacrificarse y darse. Estas disposiciones naturales en la mujer son la traducción al plano psicológico de la experiencia física de llevarlo en su seno 9 meses. La mujer está más dispuesta a sentir al hijo parte de sí misma, lo que la capacita para saber mejor cómo se encuentra, imaginar lo que le pasa, comprenderlo mejor, intuir sus estados de ánimo, sus pensamientos, sus deseos. Esto le permite con asombrosa naturalidad ayudarle, protegerle, tranquilizarle, abastecerlo. La madre es capaz de sentir el dolor del hijo y la fragilidad del hijo. Esto, que es algo fantástico, es también su peor condena, porque tiende a suplir al hijo. Típica, vamos a salir con el bebé, si a la madre le hace frío, le enchufa el saquito al niño, porque si ella siente frío y el padre mira y uno, ¿cuál es el reclamo? ¿No te das cuenta que hace frío y no le pusiste el saco? Es que yo no siento frío. Bueno, esa tendencia debe evitarse, ya que consiste en una trágica grandeza de la historia del amor de la madre. Esta capacidad de ponerse en el lugar de su hijo es al mismo tiempo una limitación muy grave. Este riesgo está muy unido a la tendencia a acostumbrar a los hijos demasiado bien, a resolverle los problemas, porque nosotras no queremos que ellos sufran, a criarlos entre algodones, decían las abuelas. Si esta tendencia no se dosifica oportunamente, el hijo siempre dependerá de alguien que le resuelva las cosas. Vivirá encerrado en una cárcel de inmadurez psicológica. Desde la dimensión teologal, la mujer recibió 2 nombres. Adán, cuando la saluda, ¿cómo la saluda? La llama varona.
porque el varón ha sido tomada. Y la llama Eva, porque es la madre de todo viviente. Ese es el destino que le da Dios a la mujer, ser varona para con sus hijos y ser Eva para con su esposo. Cada uno es persona, pero hay tal comunicabilidad entre el hombre y la mujer que fue el destino que Dios le asignó cuando le dijo: hagamos a esta semejanza más fina y esta van a ser los dos una sola cosa, una sola carne. El destino que le dio Dios es el ser palabra del hombre, el verbo del hombre, la respuesta. Aquí, en esta complementariedad y en esta unión entre el hombre y la mujer, hay una comunicabilidad tan grande que es lo que más se asemeja al misterio de la Santísima Trinidad. Ella es femenina con respecto al varón y varona con respecto al hijo, y tiene que ser maravillosamente varona y formar al hijo y comunicarse al hijo. Por eso es que en Proverbios se dice: una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Da gracias a Dios. El padre está necesariamente desde el principio menos identificado con el hijo. También por no haber experimentado las implicancias emotivas de sentirlo vivo dentro de sí. Su implicación es menos intensa y esto le hace menos capaz de comprender intuitivamente al hijo. El padre tiene mayor separación afectiva al ocuparse de los problemas de los hijos. Tiende a estar por lo general más tranquilo. Tiende más a preguntarse si su aportación a la educación del hijo es justa o equivocada, si hará bien o mal en la educación de sus hijos, más que considerar si le hace bien o le hace mal. Se deja llevar menos por las emociones del hijo. El padre, mientras escucha al hijo, considera si se habrá equivocado o si tendrá razón. El padre, en general, está más dispuesto a enfrentar dolorosamente al hijo con la realidad. Mientras escucha la versión de los hechos, inevitablemente el hombre piensa en el principio de no contradicción y trata de ver cómo pueden evitarse los comportamientos según los principios morales. Obviamente que al padre también le duele que el hijo sufra, pero no se centra en tener que resolverle el problema al hijo. Busca, sobre todo, ayudarle a afrontar la desagradable verdad que hay detrás de ese sufrimiento. Llega de la escuela el niño y dice: mamá, me dijo gordo. Y una que le dice: vas y le decís que eso... Y el padre dice: sí, es que es gordo, está gordo. Vas a decirle que eso no es motivo de risa. Me están molestando, vas y le decís a la señorita. Me acuerdo una anécdota, uno de nuestros hijos venía recurrentemente a decirme que lo molestaban y mis consejos siempre eran: le decís a la señorita. Hasta que un día mi esposo se cansó de mis consejos y me dijo: te quedás callada, ahora le digo yo. Entonces lo agarró y le dijo: le vas a pegar una patada. Bueno, le explicó cómo le tenía que pegar estratégicamente en los genitales para que no le pusieran una sanción. No, es cierto. Y no se traumó. La madre tiende a evitarle al hijo todo aquello que lo pueda hacer sufrir y evitarle al hijo fatigas, desilusiones, errores. De manera diferente, el padre dice: mi hijo debe ser fuerte, capaz de enfrentar por sí mismo las adversidades. El padre tiende a animar al hijo a enfrentar los problemas y las dificultades, a no tener miedo. Mediante este empuje, el padre ayuda al hijo a ver la vida real, haciéndolo capaz de vivir en un mundo, a pesar del dolor que inevitablemente experimentará. La madre tiende a hacer sentir bien al hijo, quitándole todo aquello que le desagrade. El padre, en cambio, tiende a hacerlo sentir capaz, y eso es muy importante. La madre te hace sentir protegido.
El padre te hace sentir capaz. La madre lo protege, el padre le da ánimo y coraje. Podríamos decir que la infancia puede verse como esa etapa de la madre, donde parecería que el hombre pasa casi desapercibido. No pasa eso en la adolescencia, donde ya parece que el padre realmente se vuelve imprescindible. El amor del padre es más difícil de conquistar y por eso es mucho más estimulante para el hijo. La madre lo quiere sea lo que sea. Este amor se parece más a la estima que al afecto. La estima es un sentimiento ético que, a diferencia del afecto natural, se le atribuye solo a quien demuestra su propio valor. El hijo espera que el padre se sienta orgulloso de él. Sentir la estima del padre es más importante que sentir el amor de la madre. En la edad donde está forjando su carácter, sentirse estimado es mucho más gratificante que simplemente sentirse querido y contribuye a formar la personalidad. Podemos decir que así entendida la paternidad es la introducción a la confianza. La raíz espiritual de la paternidad proviene de la fe, de la confianza íntima que existe algo por lo que merezca la pena vivir una vida marcada de límites. El padre indica a su hijo por qué vale la pena vivir en las virtudes. ¿Venís a avisarme que tenemos que dejar? Vamos a dejar entonces. El padre, como el padre del hijo pródigo, reconoce al hijo cuando el hijo, después que se malgastó la herencia, vuelve y lo reconoce como padre y asume la herencia. La relación padre-hijo se fortalece a través de este patrimonio doctrinal y espiritual recibido. Y como nuestra herencia es la vida eterna, los padres encuentran en José y en María el ejemplo de virtud. Y para terminar, una cita hermosa les quiero regalar de Santa Teresita de Lisieux. Nosotros estamos educando a herederos del cielo y nosotros, que no se cumpla en nosotros aquello de que aquel que escandalice a uno de sus pequeños, más le valdría ser atado a una piedra y tirado al mar. Santa Teresita en su manuscrito A dice: antes de abandonar el mundo, Dios me concedió el consuelo de contemplar de cerca el alma de los niños. Viendo de cerca estas almas inocentes, comprendí la desgracia que supone no formarlos bien desde su mismo despertar, cuando se asemejan a la cera blanda sobre la que se puede dejar grabada la huella de las virtudes, pero también la huella del mal. Comprendí lo que dice Jesús en el Evangelio: mejor sería ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos pequeños. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien conducidas? Sé muy bien que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar su obra, pero así como permite que un hábil jardinero cultive plantas delicadas y le da para ellos los conocimientos necesarios, reservándose para sí mismo el fecundarlas, de la misma manera quiere Jesús ser ayudado en su divino cultivo de las almas. ¿Qué ocurriría si un jardinero desmañado no injertase bien los árboles? Si no conociese bien la naturaleza de cada uno de ellos y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero, haría morir el árbol, que sin embargo era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera, hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia, sin acelerarla ni frenarla nunca. Como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes.
el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarlas para la vida. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien conducidas? Muchas gracias.